Ricardo no había planeado detenerse en el restaurante aquella mañana. Había salido temprano, como de costumbre. Con el semblante serio y los ojos perdidos en informes que ya no significaban tanto como antes. Habían pasado 8 meses desde que perdió a Marina. Y aún así se despertaba cada día con la extraña sensación de que ella estaría en la cocina preparando el café, esperando a que él dijera algo para romper el silencio. Pero ahora estaba solo con Sofía. Y Sofía, con sus 4 años y una mirada demasiado severa para alguien tan pequeña, rechazaba todo y a todos. Ni las niñeras, ni las psicólogas, ni los juguetes caros daban resultado. Aquella mañana, tras otra pelea con la nueva cuidadora, simplemente la subió al coche y decidió almorzar fuera. No había plan, ni rumbo, solo el peso de un día más que debía soportar. El restaurante formaba parte de una de las sucursales de la cadena que él mismo había fundado, pero hacía tiempo que no pisaba allí como cliente. Se sentó en una de las mesas del rincón, pidió un plato sencillo y dejó que Sofía hojease el menú infantil sin mucho entusiasmo. La camarera que los atendió parecía muy joven. Y él apenas reparó en ella hasta que notó algo inesperado. Sofía aceptó el vaso de zumo con un leve gracias y, minutos después, rió de verdad cuando la chica puso una mueca para explicar el plato del día. Ricardo no recordaba la última vez que había escuchado esa risa. Dejó de masticar y observó en silencio, sin saber si aquello era alivio, asombro o simple nostalgia de la ligereza que un día existió en su rutina. En esa escena tan cotidiana comenzó algo que tardaría en admitir. Ricardo permaneció inmóvil, intentando comprender lo que sucedía ante sus ojos. Sofía, que antes apretaba los puños y apartaba la mirada cada vez que alguien se acercaba, ahora estiraba la mano para tomar el trozo de pan que Lucía le ofrecía con una sonrisa genuina. La camarera no tenía prisa, hablaba despacio, como si esa interacción fuera lo más importante del mundo. Ricardo sintió una mezcla de alivio e inquietud, como si viera a su hija por primera vez desde el accidente. Sabía que ese cambio no era algo superficial, ni una cuestión de comida o atención, era como si Lucía hubiera encontrado una puerta abierta en unos muros que nadie más lograba franquear. En los minutos siguientes, la conversación entre la niña y la camarera fluyó con naturalidad, sin presiones ni exigencias. Sofía preguntó por los dibujos del menú, mostró interés por las historias que Lucía contaba sobre sus propios hijos y por primera vez en semanas dejó de mirar el reloj o la puerta, esperando que alguien viniera a sacarla de allí. Ricardo comprendió que ese instante pequeño y silencioso representaba algo mayor, la posibilidad de un nuevo comienzo, una tímida invitación para que él también rompiera su armadura de dolor y miedo. En el fondo, sabía que aquella tarde no sería un almuerzo cualquiera, sería el principio de un cambio que jamás habría imaginado permitir en su vida. Ricardo salió del restaurante con el corazón acelerado y una sensación extraña que no había experimentado en meses: esperanza. Durante todo el camino a casa, no podía dejar de pensar en la sonrisa de Sofía tan rara y auténtica, ni en la paciencia infinita que Lucía mostraba. Sabía que esa mujer era algo más que una simple camarera, tenía algo que su hija necesitaba, algo que él, como padre viudo y absorbido por responsabilidades, ya no podía ofrecer. Al llegar, encontró a la niña en la sala, inquieta, mirando los juguetes que había rechazado durante semanas. Por un instante, deseó tener a Lucía allí también, para que esa magia se repitiera y llenara el vacío que parecía interminable. Pero, al mismo tiempo, Ricardo sentía crecer dentro de sí una barrera invisible, el miedo a abrirse de nuevo, el recelo de invitar a otra persona al mundo frágil de Sofía y salir herido otra vez. Era sofocante. Pasaba las horas mirando al vacío, pensando en Marina, en su sonrisa, en su voz, en esos pequeños detalles que ahora se sentían como una eternidad perdida. Se preguntaba si alguna vez dejaría atrás aquel dolor, si merecía una segunda oportunidad para ser feliz.
Sin embargo, esa simple imagen de su hija, sonriendo a Lucía, encendió una chispa pequeña, pero suficientemente poderosa para comenzar a transformar a aquel hombre cerrado. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con esa mezcla de esperanza y miedo. Sabía que no podía controlarlo todo, pero al menos quería intentar dejar que Lucía formara parte de la vida de su hija. En la oficina, trató de concentrarse en las reuniones, pero su mente divagaba hacia la camarera que, con gestos sencillos, había tocado un lado de Sofía que él llevaba meses sin ver. Pensó en invitarla a pasar tiempo en su casa, algo discreto, para comprobar cómo reaccionaría la niña, aunque el temor era fuerte. Una voz silenciosa pero persistente le decía que no se cerrara por completo. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Sofía con la mirada más sosegada, pero aún distante. Se recostaba en el sofá con un osito que no soltaba desde la partida de Marina. Ricardo respiró hondo sin esperar demasiado. Le comentó sobre el almuerzo del día anterior y la amable camarera que había logrado sacarle una sonrisa. Sofía lo miró con expresión difícil de descifrar, pero no negó nada. Él supo que el cambio no sería inmediato, pero ese pequeño gesto ya era un paso. En ese instante sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho, la posibilidad de reconstruir lo que se creía perdido para siempre. Al día siguiente, Ricardo decidió que no podía seguir al margen. Citó a Lucía para charlar en el restaurante. Algo sencillo, sin grandes expectativas. Quería conocer a esa mujer que despertó algo en su hija y quizás en él mismo. Al verla, advirtió sus ojos cansados, pero también la bondad que emanaba de cada gesto. Lucía hablaba poco de su vida, pero lo suficiente para que él percibiera una historia marcada por dificultades, al igual que la suya, y un instinto maternal desbordante en el cuidado de Sofía. Aquello le hizo pensar que esa conexión no era casualidad. Esa misma semana, con el permiso de Lucía, la invitó a su casa. Fue un momento tenso, cargado de expectativas e inseguridad. Al principio, Sofía se ocultó tras él, recelosa, pero Lucía, con su calma y paciencia, se acercó sin prisas y la niña acabó aceptando. Ricardo observaba cada pequeño avance, cada tímida sonrisa como un triunfo. Silencioso. Fue entonces cuando comprendió que la cura no vendría de milagros, sino de gestos pequeños y persistentes, y que aceptar ayuda no era debilidad, sino valentía. Ricardo se despertó nuevamente con ansiedad y dudas, sentimientos que lo acosaban desde la muerte de Marina. La casa parecía más grande y silenciosa que nunca, y él se sentía un extraño en un lugar que antes rebosaba vida. Pensó varias veces en llamar a Lucía, pero vaciló por miedo a lo que implicaría para Sofía y para él. Sabía que debía hacerlo, aunque el temor a salir lastimado apretara su pecho. Pasó el día casi sin concentración en el trabajo. Su mente volvía una y otra vez a la sonrisa inesperada de su hija y la serenidad de Lucía. Lo que empezó como un momento aislado en el restaurante quería convertirse en algo más grande. Una luz tímida en la oscuridad que dominaba su vida. Al regresar esa tarde, encontró a Sofía con los ojos brillantes, sosteniendo el osito maltrecho que había pertenecido a su madre. No dijo nada, pero no apartó la mirada cuando él habló de Lucía y de ese almuerzo. Ricardo vio un destello de esperanza en ese silencio compartido y supo que, a pesar de las cicatrices profundas, había espacio para algo nuevo. Decidió invitar a Lucía a entrar poco a poco en sus vidas, aunque ello significara enfrentar sus propios miedos. Era un paso pequeño, pero real, el inicio de una transformación que podía cambiarlo todo. Ricardo pasó la semana dividiéndose entre el trabajo y la ansiedad creciente. Cada llamada y cada notificación le hacían esperar un mensaje de Lucía, síntoma de que aquel encuentro no fue solo casualidad. Sentía que no solo Sofía necesitaba un nuevo comienzo, sino también él. En medio de reuniones interminables y decisiones que definirían el futuro de su empresa, esa pequeña llama de esperanza crecía como un secreto precioso. Para su propia sorpresa, ya no temía tanto abrir su vida a alguien más.
Una tarde de viernes, Ricardo invitó a Lucía a conocer la casa. Quería que ella descubriera el mundo de Sofía, un lugar marcado por la ausencia, pero aún lleno de amor y anhelos no expresados. Cuando la puerta se abrió, la niña vaciló, retrocediendo junto al padre. Lucía mantuvo la calma, sonrió y habló con suavidad, sin prisa. Poco a poco, el miedo de Sofía dio paso a la curiosidad, y ese día, Ricardo presenció su primera victoria real, una sonrisa tímida, un gesto de afecto que valía más que cualquier acuerdo de negocios. Fue el inicio de una historia que, al fin, parecía abrirse a la esperanza. Ricardo cargaba con el peso del mundo, pero esa tarde, al ver a Lucía acercarse a su hija, algo en su interior empezó a cambiar. Esa casa antes fría y vacía cobró una nueva energía. Lucía dejó de ser una simple visitante, su presencia calmada impregnaba cada rincón. Sofía, aún recelosa, sujetaba la mano de su padre, pero cedió al trato amable de Lucía, que le contó historias sencillas y le mostró juguetes que había traído. Ricardo notó cómo la niña se abría poco a poco, y eso fue un alivio inexpresable. El silencio compartido entre los tres rebosaba de posibilidades, y él supo que quizás, esta vez, el futuro sería distinto al pasado. Aquella noche, tras la partida de Lucía, Ricardo contempló a Sofía dormida, el rostro relajado y libre de tensión. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la paz. Pero junto a esa calma vino la duda. ¿Y si no durara? ¿Y si se engañaba a sí mismo? El miedo a apegarse otra vez a renunciar. La coraza del duelo seguía presente. Sin embargo, también surgía un deseo nuevo, silencioso pero persistente, de arriesgarse. De creer en que el amor y la felicidad podían volver. Sentado en la penumbra de la habitación, Ricardo tomó la decisión de no rendirse. Con el paso de los días, Ricardo notó pequeños cambios en Sofía. La niña, que antes rechazaba incluso una mirada, ahora esbozaba sonrisas tímidas en presencia de Lucía. Para él, aquello era más que un simple mejoría anímica. La prueba tangible de que el amor, aun tras una gran pérdida, puede renacer de formas inesperadas. Sabía que el camino sería largo y requeriría paciencia para no presionar ni asustar a la niña. El tiempo, más que nada, sería su aliado. Por otro lado, Ricardo también advirtió el impacto que Lucía tenía en su vida, en los encuentros esporádicos y las conversaciones sencillas. Sentía como la muralla de aislamiento que construyó poco a poco empezaba a ceder. Esa mujer, sin imponerse, ofrecía un hombro seguro, donde él podía mostrarse vulnerable. Fue un primer paso para redescubrir la confianza y el amor. El día en que Ricardo se decidió a abrirse fue, para él, un acto de coraje. Ya no bastaba contemplar la transformación de Sofía desde la distancia, debía dar el siguiente paso. Aquella mañana, la invitó a un café tras su jornada. Un gesto simple pero enorme para él. En esa charla, lejos de la formalidad laboral, habló de Marina, de su miedo a no ser suficiente para la hija y de la soledad que lo consumía desde su pérdida. Lucía escuchó atenta, sin prisa, y su presencia calmada llenó vacíos que él ni sabía que existían, por primera vez en mucho tiempo. Sintió que podía confiar en alguien. Esa misma tarde, Lucía volvió a la casa. Al principio, Sofía se mantuvo a distancia, pero finalmente permitió que la camarera la tomara de la mano y se sentara a su lado en el tapete de la sala. Ricardo observó en silencio, sintiendo orgullo y alivio. No solo era la hija quien sanaba, él también. La rigidez que el duelo imprimió en su interior cedía ante la esperanza y la idea de construir una nueva familia, aunque distinta a la soñada. En esa pequeña sala bañada por la luz de la tarde, comprendió que el amor sí puede florecer de nuevo. Las semanas siguientes trajeron avances y retrocesos. Ricardo advirtió que no existía fórmula mágica para afrontar el trauma de Sofía ni para reconstruir su vida. Hubo días en que la niña cerraba la puerta con fuerza, rechazaba la comida o lloraba sin razón aparente, sumiendo la casa en un silencio pesado. En esos momentos, él se hundía en el miedo y la duda.
cuestionándose si hizo bien en permitir que Lucía entrara en ese mundo tan frágil. Pero cada tímida sonrisa, cada abrazo espontáneo y cada palabra nueva que su hija pronunciaba le daba fuerzas para persistir. Lucía se volvió una presencia constante, un puente entre el pasado doloroso y el futuro aún por escribir. Ricardo también tuvo que enfrentar sus propios fantasmas. Pasaba noches en vela, atrapado en recuerdos que lo atormentaban, imaginando cómo sería la vida si Marina siguiera viva. No obstante, la determinación de no dejar que el duelo definiera su historia lo impulsó a buscar equilibrio. Con el apoyo discreto y amable de Lucía, que nunca se imponía, él entendió que el amor no se agota, sino que se transforma. Asimilar eso fue clave para que, poco a poco, no solo fuera un mejor padre, sino también un hombre capaz de amar de nuevo, no a Marina, sino a la vida y a Sofía, quienes merecían nuevos motivos para sonreír. Una tarde, Ricardo advirtió un cambio definitivo dentro de sí. Sentado en la sala, observando a Sofía jugar con Lucía, que ya no era solo una visitante, sino parte de su rutina, sintió un nudo en el pecho, esta vez de gratitud y esperanza, no de dolor. Sabía que el camino aún estaría lleno de incertidumbres y desafíos, pero también que no estaba solo. Lucía no venía a reemplazar a Marina, ni falta que hacía. Traía algo nuevo, un amor distinto que empezaba a llenar los espacios vacíos de aquel hogar. Aquella tarde de risas sueltas y charlas sin pretensiones fue la prueba viva de que el amor puede resurgir de las cenizas. Ricardo también empezó a notar cómo Lucía transformaba no solo la relación con su hija, sino su propia mirada sobre sí mismo. Antes se veía roto, anclado en el pasado, incapaz de avanzar. Con ella a su lado, descubrió que había espacio para crecer, para ser feliz y escribir un nuevo capítulo. Comenzó a cuidar de sí mismo, a darse pequeños placeres y soñar con un futuro donde la soledad no fuera el eje central. Aquel día aparentemente común marcó un antes y un después. Entendió que amar de nuevo no significaba olvidar, sino honrar lo vivido y abrir el corazón a lo que vendría. Fue un aprendizaje duro, real y liberador que cambió para siempre su forma de ver el mundo y a sí mismo. Con el tiempo, la rutina de los tres adquirió un ritmo más liviano, lleno de momentos que antes parecían imposibles. Ricardo repartía tareas con Lucía, quien, además de amiga, se había convertido en una extensión de la familia que tanto necesitaban. Sofía, ahora más abierta y segura, pedía que la camarera se quedara un rato más. Y las tardes se llenaron de juegos, charlas y hasta planes de futuro. Ricardo se permitía soñar con días mejores, sin culpa ni temor, un sentimiento lejano desde hacía mucho. No obstante, el pasado seguía regresando con fuerza, trayendo recuerdos que amenazaban con paralizar todo. Ricardo, a veces, se perdía en pensamientos sobre Marina y los que pasaría si que lo asediaban. En esos instantes, Lucía era el ancla que sostenía el puente entre ayer y mañana, recordándole que la vida debía continuar. Comprender que podía extrañar sin dejar de avanzar fue una de las grandes lecciones de ese proceso. Cada día aprendía que amar no era eliminar el dolor, sino convivir con él y elegir qué guardar en el corazón. La confianza que Ricardo depositaba en Lucía creció cada día, no como sustitución, sino como construcción cuidadosa de algo genuino. En un domingo tranquilo, mientras Sofía dormía, se permitió romper la coraza que alzó tras meses de duelo. Se sentaron en la veranda y, por primera vez desde la pérdida, habló abiertamente de sus temores, inseguridades y de la responsabilidad de ser padre solo. Lucía no hizo preguntas intrusivas ni dio respuestas prefabricadas. Simplemente estuvo allí con su presencia receptiva y empática, en ese silencio compartido, más profundo que cualquier palabra. Ricardo sintió un alivio inesperado. Comprendió que amar no exige perfección ni ausencia de dificultades, es una elección diaria, el compromiso de estar presente. Incluso cuando la tristeza llama a la puerta, fue un acto de valentía y entrega sincera que marcó un nuevo capítulo en su vida. Más tarde, al ver a su hija jugar en el jardín con Lucía,
Sintió una paz que no experimentaba hacía mucho. No era la paz de la resolución definitiva ni la ilusión de un mundo perfecto, sino una esperanza real. El dolor permanecía, profundo y tangible, pero ya no gobernaba su historia ni la de su hogar. Entendió que la vida transcurre en ciclos de finales y nuevos principios, y que él tenía el poder y la responsabilidad de elegir el camino a partir de entonces. En ese día soleado, decidió abrirse al futuro, al amor y a la felicidad, aun sabiendo que el miedo y las incertidumbres seguirían ahí. Fue un hito de transformación auténtica que cambió para siempre su manera de ver la vida y a sí mismo. Esa noche, con la casa finalmente en silencio, Ricardo reflexionó sobre las últimas semanas. Sentía una compleja mezcla de gratitud, miedo y esperanza, como suspendido entre el pasado y un mañana incierto, pero algo había cambiado en su pecho, un genuino deseo de seguir adelante, de no dejar que la pérdida fuera el único capítulo de su historia. Miró una foto antigua de Marina y Sofía juntas, sintió el dolor y, al mismo tiempo, la fuerza que brotaba del amor que aún existía. Un amor que ahora se expandía para dar la bienvenida a Lucía y a una nueva forma de felicidad. Era un sentimiento sencillo pero poderoso que le hizo comprender que amar de nuevo no era traicionar, sino transformar. A la mañana siguiente, al ver a Sofía sonreír a Lucía con la naturalidad propia de los niños, Ricardo supo que algo había cambiado para siempre. Seguiría llevando cicatrices, recuerdos y añoranza, pero aquella casa de su corazón estaban listos para nuevos comienzos. El miedo a salir herido había dado paso al valor de abrirse a la vida y al amor. Ese día, marcado por pequeñas victorias y gestos sencillos, fue un punto de inflexión para Ricardo. Un momento real y doloroso, pero también lleno de esperanza que jamás olvidaría. Porque, pese a todo, había decidido creer que el amor puede renacer y con él, la vida continúa.